La presente es una producción de Radio Humanismo 4 y 5, La Expansión de la Conciencia. Puedes visitar nuestra dirección electrónica www.radiohumanismo4y5.com. Bienvenido a La Expansión de la Conciencia. Radio Humanismo 4 y 5, porque se puede vivir libre de adicciones. Hola, buenas noches a todos, bienvenidos nuevamente una sesión más a Radio Humanismo 4 y 5. En esta ocasión pues ya hay más membresía. Bueno, ya había, ¿no? Nada más que estaban tras bambalinas. Y bueno, le estamos dando la bienvenida también a Aide. Ella es psicóloga, te especializas, según sé, en infantes. Bueno, primero que nada, muy buenas noches a todos. Me da mucho gusto estar en este espacio. Quiero agradecer a Charlie por la oportunidad de estar aquí compartiendo con todos ustedes. Y bueno, soy pedagoga de profesión, especialista y maestra en psicología sistémica, psicoterapeuta holística y de adicciones, y por supuesto soy colaboradora de la Clínica de Rehabilitación Humanista y Expansión de la Conciencia en la intervención en crisis y la canalización a la clínica. Muchas gracias, Charlie. Muchas gracias a ti, Aide. Gracias por compartir tiempo, espacio, por darte la oportunidad. Y pues ayer lo mencionaba yo muy reiterativamente, y me trababa cuando decía por darnos la oportunidad y por darse la oportunidad a todos por integrarse en las transmisiones. Es un placer formar parte de este equipo, tanto de la clínica como de... Ay, perdón, ya me está dando por formar parte de la clínica, por formar parte de lo que es Radio Humanismo. Radio Humanismo ya lleva más de 10 años trabajando. Lo empezó, en paz descanse, el maestro Robertote, conocido como Robertote, Alejandro, Roberto Junior, entre otras personas que si bien el día de hoy no nos acompañan físicamente, pero dejaron su aportación y muchas de ellas fueron muy valiosas. Y pues bueno, el día de hoy nos toca, me atrevo a decir hablo de mí, pues contribuir con lo que esté en mis posibilidades. Espero de verdad que esto sea de beneficio para todos los que se integran a las transmisiones, que lo compartan con aquellos a quienes consideren les puedan ser de utilidad, y sobre todo que lo aprovechemos, ¿no? A mí me sirve mucho el compartir este tipo de conocimiento. Me recuerda mucho de lo que me ha sido necesario y ha sido de utilidad para mí aprender. Y pues bueno, este es un camino y un proceso. Presento, ya te presentabas, Aide, muchas gracias. Muchas gracias. Alfredo. Hola, ¿qué tal, Charlie? Aide, un gusto poder estar en la transmisión de hoy. Me presento con ustedes, por ahí en algunas ocasiones me han escuchado tras bambalinas. Yo también soy parte del staff de aquí de la Clínica Humanista. Soy psicólogo en formación. Esto quiere decir que pues estoy haciendo apenas mis pininos aquí en la clínica. Y pues gracias por la oportunidad, Charlie. Agradecerle también al maestro Roberto, que por ahí nos estará escuchando igual, a Alejandro, y pues a todos los que forman parte, a los que están, a los que estuvieron, a los que dieron pie a este canal, a este movimiento. Agradecerles. Y pues vamos a aprender, a platicar un poquito, a reflexionar sobre lo que es el tema de... Etapas de cambio. Qué bueno que lo mencionas. Proceso de rehabilitación. Sí, yo he trabajado este tema aquí con los pacientes aquí en la clínica, y lo he mencionado como proceso de rehabilitación precisamente. Sin embargo, parte de lo que forma el tema como tal son las etapas de cambio, que si bien algunos ya recordarán, es un modelo diseñado por el psicólogo y psicoterapeuta Carlos y Clemente, y James Prochaska, que son quienes han integrado este modelo precisamente para poder hacer el cambio de lo que son conductas disfuncionales que mencionaba en sesiones pasadas. No se inclina únicamente a lo que es el alcoholismo o la drogadicción, sino también lo que son codependencia, mitomanía, cualquier conducta que resulta disfuncional para la persona. Es parte de integrar estas etapas, y precisamente si las hemos estado desglosando es para comprender más a detalle por los procesos o las etapas, por las que pasa una persona que tiene dependencia a una sustancia o que su problemática es de proceso, como lo mencionaba, como lo es la codependencia. La intención es comprender la situación. De ninguna forma, por lo menos mi punto de vista, es
no justificarla. Hablamos de que la problemática es multifactorial, es decir, la génesis no se atribuye únicamente a pues un concepto único, sino tiene mucho que ver con distintas áreas. Sí, yo comparto esa idea, Carlos. Como lo hemos visto y se ve muy a menudo aquí en la clínica, pues muchas veces es esta parte de comprender realmente de dónde viene la problemática de la adicción, ¿no? Sí, por supuesto. Muchas veces puede venir por el entorno familiar, otras veces también tiene que, o influye como tal lo que es la carga genética. Entonces, en ese sentido, lo que tratamos de abordar aquí en la clínica, y en general cuando alguien tiene algún problema de adicción, es identificar de dónde viene la raíz. Por ahí muchas veces también estaba, digamos, de cierta manera oculta, ya había como tal una cierta predisposición a determinadas adicciones o conductas, y pues llega un detonante, ¿no? Para que la adicción como tal empiece en la persona, ya sea de ingesta o de proceso, como mencionaba Charlie. Entonces, pues sí, yo comparto esa parte de que es multifacética, y debemos de realmente llegar al núcleo, de dónde viene la causa principal. Por supuesto, nunca es demasiado tarde ni temprano para dejar el consumo del alcohol o de las drogas. Es un tema bastante amplio, muy interesante, y a mí me gustaría que todos los que nos están ahorita viendo pudieran hacerse una pregunta. Pudieran observar qué le hace el consumo de sustancias al cerebro, estando hablando del alcohol, de las drogas. El proceso de rehabilitación es un camino largo. En ocasiones, cuando llegan los chicos al internamiento por primera vez y cumplen sus 3 meses, al salir, cuando nosotros empezamos como terapeutas a desarrollar su plan de tratamiento para que justamente ellos no reincidan inmediatamente, se asustan cuando el terapeuta les habla de que el proceso es de 1 a 2 años para poder hablar de una probabilidad de éxito. Y bueno, anteriormente ya en las sesiones Charlie y Ricardo han estado hablando que la familia y el entorno es básico y también es importante. El caso de éxito muchas veces de 100 internos solamente se da en uno, no siempre se da en todos. Y bueno, pues aquí justamente vamos a empezar con el tema, y vayan compartiendo, los que ya se vayan integrando, vayan compartiéndolo en sus redes sociales, vayan escribiendo sus saludos, de dónde se conectan, y por supuesto pues prepárense porque se va a poner muy interesante. Gracias por estar aquí, y nuevamente gracias a Charlie, al Dr. Roberto Jr. por este espacio, y bueno, pues comencemos. ¿Listo, Claro. chicos? Bueno, nada más para recapitular de manera breve, porque nos veíamos desde pues las 2 semanas antes de diciembre, bueno, sí, las 2 últimas semanas. Y bueno, ya habíamos comentado sobre lo que son las 2 etapas previas, que era lo que es la precontemplación y la contemplación. En este caso, y a manera muy resumida, la precontemplación la mencionábamos como cuando la persona se encuentra en lo que podría decirse es una negación a lo que es su situación como tal, es decir, no concibe tener una problemática pese a los comentarios de familiares, de amigos, a las circunstancias. Muchas veces se ha comentado que el tratamiento busca ser más preventivo que correctivo, es decir, si la persona no ha tenido problemas legales, económicos, familiares, espirituales, me atrevería a decir, que se los evite, porque desafortunadamente esa es la línea que se sigue. Insisto con mencionar que no necesariamente estoy hablando, no procuro referirme únicamente al caso de alcoholismo y drogadicción, sino de cualquier otra conducta compulsiva u obsesiva. En este caso, es una negación que se tiene hacia la situación por la que está pasando la persona. Hemos escuchado aquí en la clínica los testimonios de familiares que pues están desesperados la mayoría de las ocasiones por el no poder saber, o el no saber o no comprender cómo poder ayudar a su familiar. Muchas de las ocasiones no solo llegan desesperados, llegan literalmente destrozados o metafóricamente destrozados, pues ya han intentado lo que ellos conciben como todo, que es haberlos integrado y anexado en instituciones conocidas como anexos,
el haber tratado con lo que es la psiquiatría, la psicología, hay algunos todavía más, no sé si decir más extremos, respeto las alternativas por las que pasan algunos familiares, pero literalmente me han mencionado el que les han dicho limpias y cosas por el estilo. Asimismo, el paciente también se encuentra pasando por esta intento de convencer a la familia de que realmente no tiene un problema. Yo creo, yo he escuchado aquí muchos testimonios de pacientes personales, casos en general, donde el alcohólico, por ejemplo, hace mención de, yo los escucho decir, pues es que yo estoy bien, y de verdad los veo o los procuro ver, me ves un poco más para atrás porque como que siento que me tuerzo mucho. Procuro verlos a los ojos y pareciera que de verdad creen no tener una problemática, es decir, literalmente están convencidos de que quienes están mal son quienes piensan diferentes a ellos. Las referencias que dan algunos familiares con respecto a las problemáticas que se manifiestan, pues obviamente es la carencia económica, la falta de responsabilidad por parte del familiar, la falta de compromiso a los compromisos familiares que se hacen, y todos son conscientes de esta problemática, menos la persona que está pasando por la situación de consumo. En la etapa de contemplación, a diferencia de la primera, la persona medianamente empieza a darse cuenta, por decirlo de un modo, de que sí hay un problema. Sin embargo, todavía lo percibe como si fuese una duda de, pues a lo mejor, e intenta, utilizar estrategias para poder seguir consumiendo y pues evitar las consecuencias. Desafortunadamente, insisto, esto va cada vez aumentando. Hablabas o mencionabas un momento ahí de el aspecto del deterioro que se genera por el consumo. Sí. Hace algunas sesiones aquí en la clínica, uno de los pacientes preguntaba o hacía la mención de una insensibilización hacia sus propias emociones, y él hacía mención específicamente o se refería a una droga, que en este caso era el cristal. Yo estoy totalmente de acuerdo en que, no es que si dependa o no de si estoy de acuerdo o no, pero el deterioro cognitivo que se genera por las sustancias se puede observar casi literalmente, en el sentido de haciendo ¿cómo se llama? Un escaneo, un mapeo cerebral o un electroencefalograma. Gracias. Sí. Se puede ver cómo la actividad cerebral se va reduciendo, no solo en el aspecto lógico-racional, sino también en el aspecto emocional o lo que refiere a las emociones. Entonces sí se llega a percibir una menor, digamos, transmisiones de energía, hablando del cerebro se puede referir así, ya no se perciben las mismas sensaciones, por ende no se generan los mismos estímulos o las mismas respuestas, y por ende es difícil que se puedan dar pues, respuestas que otra persona sin consumo podría dar. Por ejemplo, algo de lo más común o típico en un consumidor es que cuando está en abstinencia permanece irritable, pudiese parecer que todo le molesta, todo le enoja, por no decir que le encabrona, se mantienen como con poco contacto hacia las relaciones, procura no vincularse. Yo me atrevo a decir, lo mencionamos en unos momentos en la terapia de grupo, que muchas veces tiene que ver, desde mi punto de vista, por el dolor que ejerce el contacto cuando entabla un vínculo con una persona. Esto pues obviamente lo lleva, entre otras cosas, a tomarse una fuga o a fugarse de su realidad, y en este caso es con el consumo. Sin embargo, el deterioro cognitivo no es el único que se genera. Las relaciones, lo que son las actividades cotidianas. Hacíamos mención en uno de los episodios pasados que al drogadicto o al adicto a alguna sustancia, etcétera, se le puede también especificar como aquel que por dedicar energía y tiempo a una actividad específica, que en este caso es el consumo, descuida las otras áreas que también son importantes en su vida. Hace rato hacía mención otro paciente que decía, pues yo pretendo dejar el consumo definitivamente y orientarme a lo que es el aspecto de la música. Otros lo hacen al ejercicio, otros lo hacen a la familia. Un punto de vista personal, y esto es basado en lo que el modelo de Alcohólicos Anónimos propone, al igual que otros tratamientos terapéuticos, es el buscar un equilibrio, el no necesariamente enfocarse específicamente a hacer una actividad. Por ejemplo, quienes salen de un tratamiento y se dedican exclusivamente al ejercicio,
Cuando descompensan o le quitan atención a otras actividades, pues es básicamente como si siguieran en consumo, porque siguen descuidando esas partes. Por ejemplo, siguen el ejercicio, ya se pone muy como, iba a ser un chiste como de los que hago aquí, pero como yo, ¿no? Y le da prioridad más al ejercicio y sigue descuidando el aspecto familiar, el aspecto social, en las amistades en el trabajo, en la escuela, etc. Pierde la funcionalidad en la parte educativa o académica, en la parte laboral. Hay quien es muy inteligente, me atrevería a decir, muy inteligente, racional, lógico, racionalmente hablando. Sin embargo, en lo que refiere a sus relaciones interpersonales, cuando se trata de involucrar las emociones, sigue sin poder tener el tacto suficiente para poder comprometerse o vincularse de manera funcional. Entonces, se trata, desde mi punto de vista, verlo desde una perspectiva, un panorama más completo para poder abordar todas las áreas que sean pertinentes. Esto es hablar de la etapa de precontemplación, que en resumen es, no me doy cuenta de que tengo una problemática, pasar a la etapa de contemplación, que es, ya me doy cuenta, pero sigo teniendo mis dudas y sigo negociando conmigo y a veces con los demás el poder seguir consumiendo. Es decir, hay quien llega y dice, pues yo llegué por consumo de marihuana, por marihuana. Entonces, pues ya entendí que la marihuana me hace daño, ahora que salga voy a consumir puro alcohol. Y vulgarmente se dice que es cambiarle la cabeza a la muñeca, lo mismo que con el ejercicio, lo mismo que con otra actividad. Si bien es cierto, es que no todas las adicciones son tan nocivas para las personas o para el entorno, entonces no estoy diciendo que se sustituya de manera, ¿cómo decirlo? Radical hacia otra actividad, sino de buscar una funcionalidad en todos los ámbitos posibles de mi vida. Entonces, eso es el resumen de manera breve de lo que fue la etapa de precontemplación, contemplación, y ahora vamos a adentrarnos a lo que es la etapa de la preparación, que en esto creo que los tres tenemos bastante, bueno, en todo tenemos bastante que aportar a lo que es cómo se ve una persona que está indecisa, que todavía tiene ciertos estragos, lo diría así, de querer seguir consumiendo. Me atrevería, si tú mencionabas una especie de estadística, de que tentativamente 1 de 100 son quienes se rehabilitan. Hay una frase en el argot de Alcohólicos Anónimos que dice, esto es para el que lo quiere, no para el que lo necesita. Y yo concuerdo totalmente, porque desafortunadamente hay quienes llegan en condiciones muy desafortunadas, por un aspecto físico, por un aspecto psicológico, por un aspecto familiar o de cualquier otra índole. Sin embargo, el que no crean que lo necesitan o el que no quieran, muchas veces los hace mantenerse resistentes a un tratamiento. Por eso el modelo de etapas de cambio, desde mi perspectiva, no solo comienza con romper esa negación, sino con el realmente concientizarla, que no es lo mismo. Yo puedo darme cuenta que tengo una problemática y seguramente, quizá, espero que no, pero es una probabilidad, habrá quien haya escuchado a algún familiar o algún conocido que dice, ya sé que soy alcohólico, pero pues así me voy a morir. O sea, ya lo aceptó, pero no está haciendo nada para cambiar la conducta, en este caso adictiva. En este caso, mucho de esto refiere a que la persona entiende, y yo se los menciono muchas veces a mis pacientes y aquí en la clínica también, me queda claro que llegan no por un aspecto de falta de inteligencia. Entendemos que el consumo hace daño, que daña nuestras relaciones, etcétera, etcétera. Sin embargo, no alcanzamos, o me responsabilizo, me cuesta trabajo comprender por qué realmente es necesario que yo deje de consumir. Y es por eso que desde mi punto de vista muchas veces va la reincidencia. Hay una frase, y con esto me permito dar la palabra, que lo mencionaba en sesiones pasadas, y decía Hipócrates, antes de curar a alguien, pregúntale si está dispuesto a renunciar a aquello que lo enfermó. Yo se los pregunto a ellos, ¿realmente están conscientes de querer dejar de consumir? Y dice la mayoría que sí. Sin embargo, cuando les pregunto, ¿y qué estás dispuesto a hacer? Dicen, pues sí voy a seguir con mis amigos, voy a seguir, de vez en cuando los voy a ir a ver, pero no voy a tomar. Esto en la norma de salud se hace como una especificación, como una sugerencia, el alejarse de pares de consumo o amigos, de la actividad, alejarse de los entornos, alejarse dentro de lo que cabe, por supuesto, de los estímulos que me traigan esas memorias que me lleven directamente al consumo, que yo asocie con el consumo. Por ejemplo, el tipo de música, las personas de las fiestas, claro,
lo que vendría a ser, hay quien le recuerda mucho los viernes, lo primero que dicen, pues ya es viernes, ¿no? Y el cuerpo lo sabe, y pues ya trae esa memoria. Es trabajar con todo este tipo de estímulos, concientizarlos, y dentro de la preparación lo vamos a ver, hay una, podría decirse, técnica que tiene que ver con el reemplazo, la sustitución. En este caso puede ser lo que es la terapia ocupacional, que básicamente es cuando el consumo llega, el deseo o la ansiedad por consumir llega, empiezo a enfocar mi energía en actividades que me distraigan de la ansiedad que estoy experimentando. Yo les digo al principio, ya con esta oración les doy la palabra, dice, dije que era verborreico. Está perfecto. Ya les comento. Creo que sí, bueno, está perfecto. Sí, para que tenga fluidez. Al principio, desde mi punto de vista, es hacer lo que sea, o casi lo que sea. Me refiero a sopa de letras, leer la lectura de un libro, ver videos, escuchar otro tipo de música, no lo sé, casi cualquier cosa. Pero posteriormente, conforme, digamos, la técnica se va afinando, ya puedo enfocar el distraerme en enfocarme, es decir, si voy a leer un libro, que sea un libro que contribuya a un saber que yo quiera, en el que yo tenga interés. Si voy a escuchar música, y por ejemplo, por poner un ejemplo, pues que sea basado en pues algo que realmente me apasione, me guste, lo disfrute, porque pues bueno, eso va a ser lo que va a generar desde mi punto de vista una especie de anclaje, lo cual me va a permitir mantenerme sobre el querer seguir distrayéndome o enfocándome y no distrayéndome con lo que es el consumo. Al final, una de las referencias que yo tengo de la adicción es una forma de enajenarme de mí, o enajenarme, de fugarme, de distraerme. Por eso insisto que no solamente es el adicto, también es al codependiente, al enfermo emocional, al neurótico, etc. Entonces, es una breve referencia. Claro, Charlie, yo comparto mucho esa parte de que muchas veces, como lo mencionabas ahorita, el adicto, el codependiente, pues trata de buscar cierta fuga por el problema emocional que no puede atender. Es decir, que, como lo dicen en el argot de Alcohólicos Anónimos, ¿no? El adicto, el alcohólico como tal, le huye a las sensaciones o emociones desagradables como la peste. Yo creo que es esta parte, ya cuando estamos en la etapa de la contemplación, cuando tenemos que atender esas emociones desagradables o esas emociones que nos traen un mensaje, porque realmente esa es, digamos, la solución a las diferentes problemáticas que vamos encontrando. En ese sentido, yo considero que el adicto, antes de ser adicto, fue o pasó por la etapa de enfermo emocional. ¿Qué quiere decir esto? Que no regulamos nuestras emociones. O sea, el adicto escucha de más, oye de más, siente de más. O sea, una felicidad o una alegría no se puede quedar únicamente en eso, ¿no? En una etapa de alegría, sino que la llevo a la siguiente etapa. O sea, llego a la parte neurótica de las emociones. Entonces yo creo que en esta parte de la contemplación sí tiene mucho que ver el involucramiento, como tú lo mencionabas, que vaya teniendo pues cada persona que decide por propia voluntad el hacer un cambio en su vida. Porque muchas veces creo que se pierde esa parte en la que el alcohol me cubre cierta funcionalidad en mi vida hasta determinado momento. Pero llega una etapa de mi alcoholismo o mi drogadicción en la que empiezo a perder esa funcionalidad, empiezo a generar problemas. Entonces creo que sí, por ahí hay cierto mal entendimiento en cuanto a lo que refiere esta etapa de hacer cambios, porque una vez que se pierde la fuga, una vez que se pierde esa parte de la adicción, pues me empiezo a dar cuenta que la manera en la que yo estaba viviendo, la manera en la que yo me estaba relacionando con los demás, pues no era la correcta. Entonces sí requiero de darle cierto mantenimiento, de darle cierto proceso a esa parte, para irme dando cuenta gradualmente de cuáles fueron los problemas que me llevaron inicialmente a la adicción y cuáles son los problemas que actualmente tengo sin la adicción. Sí, por no sé cuál sea tu opinión, Aide. Claro que sí, el estar muy atentos a los generadores del consumo. Y bueno, todos conocemos un caso de éxito de alcoholismo, de drogadicción.
Y si verdaderamente le pusiéramos énfasis en cuáles son las cosas positivas que hizo que lo mantiene en un estado de abstinencia o de sobriedad, pudiéramos observar que el trabajo es totalmente holístico. No nada más es trabajar con la mente, trabajar solamente con lo que le puede estar metiendo de aprender. Generalmente cuando el adicto está en esta etapa de la contemplación, es reaprender totalmente. Es justamente empezar a vaciar todo el conocimiento que no te ha funcionado, empezar a conocerte a ti, pero también trabajar en triada con la familia. No nada más dejarle toda la chamba al adicto, al que está pasando por esa situación, por esa problemática emocional de consumo en donde no puede parar. Tiene el deseo, pero justamente cómo, aquí inicia el trabajo terapéutico y justamente cuando nosotros empezamos a desarrollar el trabajo para que él pueda tener un deseo genuino de recuperarse, de rehabilitarse, de volver a tener ese deseo por verse bien, por sentirse bien, para poder ir anclando sus reforzadores positivos que le van a generar placer, porque justamente la droga y el alcohol le generan un placer, que después sus conductas ya no le generan placer o las consecuencias de ese consumo son las que no le generan ese placer. Se va enfermando todo el entorno familiar. Cuando llegan al internamiento, al tratamiento residencial, ellos pueden tener una luz, una chispa de contemplación, de querer cambiar, de querer modificar ese consumo, esa conducta, de querer mejorar la comunicación con su familia, de empezar a sentirse bien, útil, de poder recuperar quizás su trabajo, una relación, esa comunicación con algún ser querido. Y aquí es donde ellos pueden ver esa luz al final del túnel. ¿Cómo la sostienen? Conocemos muchos o pocos casos de éxito. ¿Cómo la sostienen? ¿Qué nos puedes ahí complementar, Charlie? Pues bueno, esa parte es parte del proceso, insisto, en que la persona logre o pueda, sí, alcance a hacer una concientización, pero es un rompimiento radical con respecto, hace rato mencionaba Alfredo, si entendí bien, si no, ayúdame a corregirlo, el consumo tuvo una razón de ser en la persona, ya decías tú, puede ser un lubricante social, puede ser un facilitador para que yo me permita ser quien realmente soy, borra inseguridades, y lo mencionamos en alguna ocasión, ¿no? Me vuelve guapo, astrónomo, psicólogo, historiador, político y características que me da buen bailarín, no se diga, o por lo menos esa es la percepción que yo tengo alcoholizado, ¿no? Pero cuando, por eso yo creo que al alcohólico o al drogadicto le aterra tanto que le digan, deja de beber, porque desde mi punto de vista no ha sido capaz o no ha aprendido cómo el desarrollar o explotar esas habilidades que sí tiene sin ese lubricante social, sin esa anestesia, sin ese, digamos, sí, esa anestesia. Yo considero que mucho de que el pronóstico, ya lo decías tú y estoy totalmente de acuerdo, para que un tratamiento pueda tener o alcanzar una mayor probabilidad de éxito, se requiere el apoyo de amigos y familiares, pero amigos y familiares que de verdad vayan a aportar. Desde mi punto de vista, aquellos que vienen y dicen, échale ganas, tú puedes, nada más es que digas que no. De repente he escuchado familiares que dicen, pues es que yo nada más le he dicho que es decir que no, y son muy despectivos a veces con los familiares y dicen, pero está bien, lo voy a decir como lo mencionan ellos, algunos. Dicen, está bien pendejo. O sea, yo le digo que nada más es cuestión de que diga que no. Y en una ocasión, dando la terapia familiar, si hay familiares, yo creo que lo recordarán, familiares de pacientes en la clínica actualmente, quizá lo recordarán si es que estuvieron en la sesión de las partes de las sesiones que he podido dar últimamente, decían, algunos se quejan, por decirlo de alguna forma, amargamente de la falta de voluntad que tiene su familia. Lo que a veces cuesta trabajo concientizar, así como el paciente, es de dónde salió esa actitud, esa falta de voluntad, como lo dicen, de mi familiar, es decir, por ejemplo, de mi hijo. No lo aprendí a decir que no. ¿Quién le pudo haber enseñado a decir que no? Quien le pudo haber enseñado en este caso pudiera ser psicológicamente hablando la figura de seguridad o la fuerza yoica que provee el padre,
pues no andaba, o andaba de parranda, igual andaba de pedo, andaba con otra familia, no lo sé, andaba trabajando, no siempre es estar en la fiesta. Pero la cuestión es que el niño en su momento, que posteriormente se vuelve un adulto, requería un modelaje de dónde adquirir esa seguridad, esa confianza y esa, me atrevería a decir, autoestima para poder decirle que no a alguien. Esa parte que se menciona con respecto a cuáles son los factores que ayudan a la persona para poder mantenerse en abstinencia, pues entrar a meterse bien en la cabeza desde mi punto de vista, o por lo menos eso es como procuro trabajar yo conmigo, que esto no es por nadie, ni para nadie más. En algún momento me decían mis padres, y ahí anda mi madre que no me dejará mentir, yo te quiero mucho y yo quiero que estés bien. Y yo una parte de mí pensaba, pues yo también, o sea, yo también quiero estar bien, yo también quiero sentirme tranquilo y ser feliz, pero la verdad es que yo personalmente no sabía cómo. Ayer hice un comentario Alejandro en la transmisión de ayer, vaya, y decía, todos estamos, o la mayoría de las personas estamos en busca de la felicidad. Claro. Sin embargo, pues los caminos son muy variados, ¿no? Yo en el consumo concebía que el hacerlo de la forma en la que lo hacía, pues era una forma en la que yo podía mantenerme feliz, y lo decías hace un momento, pues básicamente es la ruta fácil, entre comillas, sobre la cual puedo llegar rápido o de manera más breve a esos estímulos placenteros. Yo consumí, en algún momento lo he dicho así, yo comencé consumiendo queriéndome sentir bien, después o al final terminé consumiendo para ya no sentirme mal, que desde mi punto de vista lo traduzco, al principio lo hice como una alternativa para sentirme bien, convivir, involucrarme o relacionarme con otras personas. Sin embargo, en un tiempo final, por decirlo de alguna forma, en mi consumo, pues ya era como, es que si no consumo no puedo trabajar, no puedo estudiar, no puedo conversar, no puedo involucrarme con otras personas. Entonces, ya más que un deseo, se volvió una necesidad. Y me atrevería a decir que no es muy diferente de lo que les pasa a algunos enamorados, por ejemplo, cuando al principio voy con ella o voy con él porque me siento bien, ¿no? Lo disfruto. Pero si lo que observo, o más bien si lo que tengo, lo convierto en una necesidad, ya no estoy con él por placer. Más bien me atrevería a decir que me voy con él porque cuando no está él o cuando no está ella, pues me siento como vacío, como triste, como desolada o desolado. Y eso es, se ha mencionado aquí en la clínica como muchas veces cuando se le atribuye a ese, vamos a decirlo como objeto o persona, el valor de necesidad. ¿Qué necesito poder hacer? Ok, pues vamos a subir un poco más la voz porque dicen que me faltan. Sí, si quieren nos sacamos un poquito. Dicen que... Ay, se me borró. Ya se deterioró. Ese es un ejemplo. Ese es un ejemplo de lo que mencionaba hace un momento, ¿no? Pregúntense qué pasa cuando consumen, pues parte de, se pierde la capacidad para retener la información, las lagunas mentales no se digan. Hay una tabla muy buena que se maneja, tengo ahorita el dato exacto, la tabla de alcoholomanía, van describiendo las etapas del consumo de alcohol, una por una. Y aquí dicen, no, pues yo estoy en el 36, no, bueno, pues nada más son 40, ¿no? O sea, o 45, creo, sí, algo así. Entonces, pues, aquí hay algo muy interesante en esa parte, ¿no? Hay quien cree que si vuelve a consumir o vaya, reincide, va a poder iniciar como desde el principio, y desafortunadamente, por lo menos lo que se sabe, es que no. Continúas en donde dejé, o yo continúo en donde dejé, pues el consumo. Si, por poner un ejemplo, si yo dejé de consumir cuando ya empezaba a tener lagunas mentales, pues cuando si retomo mi consumo, me voy a continuar en esa línea que dejé. Si ya tenía brotes psicóticos, si ya tenía delirios, alucinaciones, confabulaciones y demás, pues voy a continuar en esa parte que fue en la que me quedé. Yo creo que este tema, yo creo que este tema da para mucho en el sentido de, se puede hablar de deterioro, se puede hablar de consecuencias familiares, se puede hablar de las consecuencias espirituales, porque sí creo, yo desde un punto de vista personal, que sí también se parecen o se viven etapas muy desagradables con referente a lo que es la relación con ese poder superior como cada quien lo concibe. Creo que para poder llegar a esa parte de qué se necesita para dejar de consumir, precisamente por eso es todo este proceso de la contemplación. Si lo vemos como definición,
La contemplación, ¿qué podría referir? A esta parte de lo que puedo observar, o aquello que sí puedo analizar, o no quiero decir ver porque se me hace algo muy simple. El alcohólico ve sus consecuencias, pero no las observa con detenimiento. Y es más, me atrevería a decir que no las observa porque sigue desplazándole a otros la responsabilidad de lo que él hizo o de lo que él vive. Aquí no está muy lejos, llegan y dicen, es que ¿por qué me trajeron? Y cuando les suelo comentar a algunos, y quienes me lo permiten por supuesto, les digo, aquí no te trajo nadie, no te traje yo, no te trajo tu familia, te trajiste tú. Y se me quedan viendo así como bien extraños, y yo, ¿por qué? Sí, fuiste tú, dime que no te avisaron, dime que nunca, no te avisaron que te iban a internar, o nunca te avisaron que te estabas excediendo, y bien negadotes algunos, y lo entiendo, de verdad, lo comprendo, dicen, no, y les pongo algunos ejemplos, nunca te dijeron que ya te estabas pasando, que ya no querían que llegaras alcoholizado, que ya no te iban a permitir más violencia, que ya no te iban a permitir más que transgredieras determinados límites. Dime que no te avisaron o te pidieron, inclusive hasta te suplicaron que redujeras tu consumo, que si bien llegó un momento en el que, y esto a mí me llama mucho la atención, no sé, me gustaría saber su punto de vista, hay un momento en el que las reglas durante el consumo o de cuando empieza el consumo de la persona a cuando llega un tratamiento de rehabilitación cambian radicalmente. Al principio las reglas son no puedes consumir porque estás muy joven, porque te hace daño, las razones que sean. Pero gradualmente sobre la marcha o el camino, el andar del consumidor, se vuelven más permisivos, algunos sin saber cómo o por qué. Me refiero a que pasan de ser, y esto es una línea muy delgada pero muy radical, el de no puedes consumir, a bueno, hazlo aquí en la casa porque cuando te sales, no sé qué puede pasar. Entonces pasó de la parte de absolutamente no se puede permitir, pues mejor consume aquí aunque me duela. Y aquí se ha sabido de familiares o familias que es el mismo familiar el que le lleva el consumo al consumidor, el alcohol, hasta la piedra. O sea, la familia es capaz de exponerse a ir a un punto, y esto es un término muy general, a ir al punto donde la venden con tal de evitarle un malestar o un peligro, por decirlo así, a su familiar. La cuestión es que están tan, lo decías tú, están tan dentro de la problemática que también ellos se incapacitan para observar el qué tanto se están exponiendo ellos mismos. No es un secreto el que hay madres o padres o hermanos, familiares, que salen a determinadas horas de la madrugada para buscar a sus familiares, sin importarles si ya es muy tarde, sin importarles si les puede pasar algo a ellos, si les puede, vaya, algo pasar a ellos. Entonces, de repente llegan y dicen, es que mi familiar ya está enfermo, y cuando se suele comentar esta parte de, pues es que es familiar, algunos, me atrevería a decir, hasta se ofenden, dicen, no, pues si el enfermo es él, es más, yo no voy a venir a las terapias familiares. Algo de lo que habla el tratamiento, modelo terapéutico, es de que tiene que ser, lo decías tú, como integrar familia, paciente obviamente, y el equipo clínico, que es quien da la orientación o acompañamiento. Como tal, no es una cátedra de cómo ser padre o cómo ser familiar, sino de cómo brindarle un acompañamiento a quien pues, pasa por una situación así. Es triste, yo he visto padres, familiares que llegan llorando, desgarrados de alguna forma, y pues muy preocupados, y me dicen, me suena hasta de rango, ¿no? Me dicen, doctor, por favor ayúdelo, no se lo encargo mucho. Y pues no me queda más que decirle, pues es que hay que integrarnos todos, hay que trabajar en conjunto. No somos enemigos, no estamos peleados en bandos, somos un mismo equipo que queremos el mismo fin. Que el paciente en este caso, así como él mismo, en algún momento desee o esté interesado en querer obtener un cambio. Algo que se ve muy común es, ya lo mencionaba creo que también, cuando las familias están divididas en déjalo que toque un fondo de sufrimiento y ayúdalo antes de que pase algo más grave. Es doloroso, me atrevería a decir, tomar una decisión en donde pues sé que voy a estar distante de mi familiar. Los familiares aquí en la clínica, los familiares de pacientes de la clínica, también pasan por un periodo de abstinencia. No sé si me apoyen a poder decir quiénes son. O sea, el alcohólico está abstemio del alcohol, el drogadicto de la droga, y el familiar de quién está abstemio. Sí, claro, del adicto. Exactamente. Totalmente. También pasan por esos periodos de ansiedad, de preocupación, de nervios, de angustia. Familiares marcan en la mañana y dicen, ¿ya desayunó?
sí, ya desayunó. En la tarde, ¿ya comió? Sí, ya comió. ¿Y cómo va? Pues igual que hace 2 horas que nos lo dejó, o sea, no ha cambiado mucho. Entiendo la preocupación, entiendo la angustia por la que los familiares pasan, sin embargo es pertinente, por decirlo de una forma, que también se permita vivir su proceso, se permitan observarse nuevamente a sí mismos y darse cuenta de que, y perdón que lo mencione de esta forma, dicen que no se escucha. Vamos a ponerlo así. A ver, lo voy a estar agarrando a ver si pues ya me dicen para voltearlo. Muy bien. No sé en qué me quedé. Sí, en la parte en la que los familiares también tienen que vivir su proceso. Y bueno, yo creo que sí, Charlie, lo que mencionas muy atinadamente. Yo creo que los familiares también entran en esta parte de crisis, por así llamarlo, de no tener, como muchas veces se le ve de cierta manera al alcohólico por el rol que llega a jugar en la casa, esta parte del bote de basura, ¿no? Como ya no está el alcohólico, ya no está el drogadicto, ya no está como la persona como tal señalada, pues obviamente hay un desequilibrio a nivel familiar. Entonces, pues la familia entra en crisis. Entonces, en esta parte la familia también es importante, pues que atienda esa parte, porque va a haber un movimiento. La familia, digamos, al no tener esta persona, pues inertemente va a empezar a buscar un reemplazo o, digamos, de manera más simple, pues el desequilibrio o el que no esté esta persona, pues va a llevar a la familia a darse cuenta de todas las reglas y límites que no estaban bien claros, que es parte también de lo que lleva a una persona a caer en esta parte de la adicción. Tú lo mencionabas ahorita, la parte en la que está el papá que le dice que toque determinado fondo de sufrimiento, está la mamá que, digamos, pone cierto límite, pero no hay una comunicación a nivel de padres. Entonces esa parte, pues es los llamados entornos esquizofrenizantes, ¿no? En donde las familias empiezan a decir o a poner ciertas reglas y empiezan a actuar o a no respetar estos límites, lo que lleva al adicto o a la persona que tiene la problemática, pues a, digamos, de cierta manera darle rienda suelta a esta parte de la problemática. Muchas veces yo te he visto a ti cuando se está llenando un ingreso, la parte que le mencionas a la familia, ¿no? Para que haya un adicto, tiene que haber forzosamente un facilitador. Y yo creo que ese es el golpe, digamos, más fuerte que se puede llevar la familia al momento de empezar un tratamiento o de darse cuenta de la adicción que ya tiene su familiar, porque es esa parte también en la que la familia se da cuenta de que tiene que hacerse responsable de esa parte, de no haber puesto los límites y las reglas claras, y que esto pues llevó a que en este caso el alcohólico o el drogadicto pues digamos viviera hasta cierto punto, y como muchas veces lo vemos aquí, como si fueran inmortales, ¿no? O como si no hubiera reglas, hasta cierto punto llegan a entrar en esa parte sociópata, por así decirlo. No sé por ahí cuál sea tu comentario, Aide. Sí, muchas gracias. Pues a mí me gusta, de verdad, el comentario que voy a hacer a continuación es fuerte, pero me gusta sí trabajar mucho con la familia y generar esa conciencia. No nada más el adicto es el que vive ese proceso de rehabilitación y va pasando por esas etapas. También la familia en casa, cuando ellos chocan con la realidad y se dan cuenta de cómo fue la conducta, cómo fue el ambiente, qué cosas dejaron de ver, qué cosas se dejaron de hacer, ellos también van viviendo diferentes etapas. Cuando se trabaja dentro de la clínica con el adicto, generalmente coincidimos los terapeutas en que la familia tendría que estar internada y no el adicto, porque los adictos son los valientes que levantan la mano y dicen, hey, help, ayuda, SOS. Hay un conflicto que mi alcoholismo, mi drogadicción es solamente un síntoma de un problema más profundo. Voy a citar a Bert Hellinger, que justamente habla mucho de la adicción a la cocaína. Y cuando él habla del consumo de la cocaína, menciona de que es el deseo profundo del niño
de unir a sus padres. Y me gustaría que el público que en este momento se conecta con nosotros pudiera regresar un poquito a en qué momento se empieza a dar cuenta la familia de que mi hijo está consumiendo. ¿Cuándo he llegado a observar que llega con los ojos rojos, está cambiando su conducta, deja la escuela, está quizás teniendo conductas disruptivas, conflictivas, empieza a aislarse o ya no llega a casa? ¿Qué está pasando con mamá? ¿Qué está pasando con papá? ¿Sí se están mirando? Porque bueno, el proceso de rehabilitación es que el adicto está mirando y hay esa luz en el túnel, pero ¿y la familia también la puede ver? Porque muchas veces la sociedad ha subestimado al adicto, al alcohólico, y no miramos la enfermedad como lo que es una enfermedad mental que requiere ser tratada de forma ecléctica, multidisciplinaria. Y bueno, el equipo de trabajo es muy amplio aquí en la clínica, está la psiquiatra, los doctores, Charly, los psicólogos en formación, los psicoterapeutas, que generalmente nos vamos capacitando para poder mirar más allá de lo que nos habla la conducta, ir a la raíz. Y bueno, aquí me gustaría que Charly nos pueda también retroalimentar en este tema. Y bueno, ¿qué te parece? ¿Cómo ves tú? La familia también tendría de vez en cuando también que mirar hacia ellos y que generar esas cuestiones, esas preguntas de decir, el cambio verdadero para la rehabilitación es solamente para el adicto, o también hay que asumir esa responsabilidad como familia. Sí, me siento como entrevistado, ¿no? Así como Sí, que... sí, ¿Y sí. qué piensa usted? Sí, pues nos das la referencia, Charly, para acá la audiencia. De entrada, me gustaría, ya lo decían antes, nada más para integrar, que si hay alguna duda también formaran parte bueno, no formaran, ya forman parte de, me gustaría que se integrasen quienes así lo desean. Gracias por los comentarios, ahorita no sé si están de acuerdo, para darle una checada rápida a todos los que nos están mandando mensajes, y si hay alguna duda, para adentrarnos ya a la pregunta que hacías, con algunos comentarios, ¿les parece? Claro que sí. Vamos a darle una checada rápido. Dice Iván Conde Robles, la jefa, ¿no? La jefa. Bueno, saludos Charly, buenas noches, saludos al equipo, amigos, bendiciones. Muchas gracias Iván, cuídate mucho, éxitos y bendiciones, gracias por tu comentario. Héctor Flores dice, hola Charly, saludos, feliz año 2022, bendiciones, listo para aprender desde Santana, California. Muchas gracias Héctor Flores, siempre en las transmisiones, un gusto saludarte y saber que allá todo está bien. Esperemos también todos tengan un excelente, bueno, no esperemos, deseo que todos tengan un excelente feliz 22 y pues a seguir trabajando. Dice Kenia Fernanda Zapata, ¿quién sabe quién sea esa mujer? No, un saludo a Fercha, dice, qué padre verlos a los tres, una carita enamorada. Dice, les mando muchos saludos y un abrazote. Muchísimas gracias Fer, cuídate mucho, nos vemos pronto. García Dragón Ángel, un paciente mío a quien estimo bastante, lo digo en serio, dice, buenas noches a todos, Charly, Güero, gracias por sus conocimientos y sabiduría, que Dios les bendiga, muy buen tema, muchísimas gracias Víctor, cuídate mucho y nos vemos en nuestra próxima cita. Dice Estela Vera, buena noche y un grandioso año, muchísimas gracias Estela. Frankie Hernández dice, saludos, buenas noches, gracias por compartir, qué buen tema. Muchísimas gracias a ti por participar e integrarte, gracias. Dice Anheim, espero haberlo leído bien, Anheim HM, dice muy interesante, muchísimas gracias, esperemos sea de tu agrado. Dice Jesús M. Espino Herrera, saludos cordiales desde Tlaquepaque, Jalisco, Grupo Sadana. Muchísimas gracias Jesús por tu comentario, un saludo y felices 24 horas. Dice Norma Rayón, mi madre, a quien le mando un fuerte abrazo y beso, te amo mamá. Dice hola, y en otro dice, hola, buenas noches, estoy lista para escuchar. Saludos al chico de Bambalinas, de Tras Bambalinas, y felicidades a los tres. Muchísimas gracias y pues vamos a seguir trabajando mamá. Ingrid Beltrán Barrientos dice, buenas noches, interesante tema. Muchísimas gracias Ingrid, esperamos sea para tu utilidad. Jaciel Vargas, también paciente, dice, buenas noches Jaciel, nos vemos pronto, primero Dios, y feliz año.
Daniel Galloso, perdón, el buen Dani dice, hola, buenas noches, muy interesante el tema. Muchas gracias, Dani, deberías de meterte en bueno, ya. Norma Rayón, mi madre se escucha muy quedito, sí, lo leí hace un momento, madre, y pues bueno, estoy al tanto. Al igual que Irma Monroy, a quien agradezco su comentario, dice, Charlie, no se escucha. Estuve al pendiente y traté de modificarlo, ya ahorita ya pues optamos por ser cada quien su propio... Así es. ¿Cómo Sí. se...? Bueno, Sí, cada quien agarra el micrófono, ¿no? Pero muchas gracias, Irma, qué bueno que estás conectada. Dice Norma, nuevamente mi madre, ahorita te acercaste más al micrófono y se escuchó más. Muchas gracias, mamá, lo tomo en cuenta. Nati Murillo, buenas noches, Charlie, y qué gusto verte y escucharte. Mucho gusto, Nati, un fuerte abrazo y un saludo a Dani también, a Dani y a su hermano, que todos tengan un feliz y excelente año. Uriel Carrillo dice, ese Charlie ya es todo un psicólogo, ¿quién lo viera? De algo sirvió tantos años en la clínica, me da gusto, éxito. Pues sí, muchísimas gracias, es parte del show. Dice, no recuerdo exactamente la frase, a ver si ahorita me la recuerdo, pero bueno, agradezco mucho el comentario, Uriel, y pues hay para todos, nada más es cuestión de decidirse el tomarlo, entonces vamos a seguir trabajando. Dice, perdón, Irma Monroy, nuevamente ya te escucha Charlie, muchísimas gracias Irma, gracias por el comentario y por auditarnos, ¿no? Estar al pendiente porque nos ayuda bastante de verdad, y pues bueno, estamos al pendiente. Dice César Cortés, saludos a los tres de parte de Papá Tocino, un abrazo, qué fuerte, qué suerte de encontrarlos en nuestros caminos. Muchísimas gracias a ustedes por la confianza, lo decíamos hace un momento y se los acostumbro a decir a los familiares, no es sencillo tomar una decisión como la que algunos familiares están dispuestos a tomar. Al final, algunos pacientes llegan aquí a la clínica por referencias y a lo mejor el ejemplo es muy burdo, pero yo lo comento así. No es lo mismo que te digan, pues en tal restaurante la comida está muy buena, ¿no? Aquí yo vaya y la pruebe. Agradecemos mucho la confianza, hablo a nombre del equipo de la clínica, por permitirnos trabajar con ustedes como familiares, y voy también a la respuesta de la pregunta que hacías, espero poder responderla. El que la familia se integre es muy, muy importante y se notan los resultados. Dice, gracias, pues también se llama Ismael, Papá Tocino. Vale, Dice perfecto. Adriana García Hernández, hola, buenas noches y un saludo a toda la familia. Ahí si ven a mi niña me la saludan, creo que vendría siendo tía, ¿sí? No, cierto, tía abuela o abuela, no sé si es tía abuela, ¿no? Bueno, quién sabe. Un saludo y un fuerte abrazo a toda la familia, éxitos y bendiciones. Maxi Hernández Pino dice, hola, buenas noches a los tres y feliz año y bendiciones y felicidades, Charlie. Gracias. Muchísimas gracias a Maxi por el tiempo, por la compañía y pues por el trabajo que hacen con su persona al integrarse a este tipo de temas. Muchas gracias, dice Pati Nieto. Saludos a los tres, un gran abrazo y bendiciones, felicidades por su tema, están súper bien. ¿Qué digo, no? Muchísimas gracias Pati, un fuerte abrazo, nos vemos en un rato, y es miembro del Grupo Samadhi, al cual están invitados, se hace la cordial invitación, hago en comercial. Grupo Samadhi sesiona los días lunes, miércoles y jueves, a partir de las 9:30 de la noche, aquí en las instalaciones de la Clínica Humanista. Bienvenidos todos quienes deseen trabajar, son temas de desarrollo humano, bastante bien desarrollados por los profesionales que aquí laboramos, el maestro Roberto, quien tiene la maestría en psicoterapia humanista, y el maestro Alejandro, quien es psicotanatólogo. Entonces, y pues yo tras bambalinas en esas sesiones, aprendiendo y caminando y trabajando, ¿no? Y pues bueno, muchísimas gracias. Dice, ¿cómo está Charlie? Saludos del Chiapas. Antonio Salinas, ¿sí lo conociste? No, ya no me tocó él, pero se cuentan. Sí, hay varias leyendas de él. Sí. No voy a quemar nada, pero pues bueno, un buen compañero, la verdad es que trabajó, espero que sigas trabajando, Antonio, pues en tu chamba personal. Me queda claro que lo que dejaste aquí pues fue un ejemplo, en el sentido de un cambio de paradigmas, que es mucho de lo que vemos aquí en la clínica. Y bueno, pues esos son los comentarios por ahora. ¿Me puedes repetir la pregunta que hacías, por favor? Bueno, pues ya se me generaron dos. Al público me gustaría que pudieran recordar un poquito quienes hayan tenido la experiencia familiar de vivir con algún adicto, o si es tu caso y estás en tu proceso de rehabilitación,
que puedas escribirnos y compartirnos en los comentarios cómo has vivido la etapa de contemplación desde que empezó la sesión hasta este momento, todo lo que has escuchado, ¿cómo lo viviste tú? ¿O cómo lo estás viviendo? Si puedes tú mirar tu problemática y bueno, a partir de ello, serte consciente de que lo miras y cuáles son las acciones diarias que haces para cambiar el consumo o para no regresar al consumo. Y me gustaría, por eso se generaron 2 preguntas, porque también nosotros somos caso de éxito y bueno, quien conoce nuestra historia puede ver que hemos crecido también como personas y que seguimos constantemente trabajando en nosotros y que ustedes también puedan compartir cómo vivieron esa parte de contemplación y qué tan importante para ustedes es que la familia se integre también a su proceso de rehabilitación, no subestimar al adicto, obviamente siempre teniendo en cuenta que el proceso es personal e individual, sí, lo reafirmamos. Y que a partir de ser consciente y responsable de ello, bueno, voy a empezar a trabajar con mis reforzadores. Eso era, Charly, muchas gracias. Perfecto. ¿Quieres empezar? Dar un poco de tu experiencia. Digo, estoy totalmente de acuerdo. Nada más para dar una pequeña, por decirlo así, introducción. El trabajo en un proceso personal, por lo menos desde mi perspectiva, no termina, es constante. Muchas de las ocasiones es duro o doloroso, sin embargo, los resultados pueden verse cada quien desde su trinchera, ¿no? Con eso te doy la palabra, Güero. Muchas gracias, Charly. Sí, pues agradecerte igual la idea ahorita por el comentario que hacías, igual involucrarse en este tipo de dinámicas, creo que nos ayuda a enriquecer más lo que son las transmisiones. Y bueno, ya metiéndonos con lo que preguntabas o con lo que mencionabas, pues sí, yo creo que muchas veces en este proceso ya de contemplación, de estar trabajando con uno mismo para atender esas heridas, esas dolencias, creo que hay que romper con esa parte de la miopía del futuro, como le conocemos. Esta parte de la miopía del futuro tiene que ver con visualizar a futuro, digamos, a largo plazo, porque muchas veces como adictos, como alcohólicos, pues tenemos esa tendencia a ser esclavos de los impulsos cortos. Entonces, en esta parte del proceso, yo comparto mucho esa idea, Charly, de que es un proceso en ocasiones doloroso, en ocasiones hay alegrías, por ahí como se dice muchas veces a nivel grupal, pues nos caen esos 20 que son esas, digamos, ese premio al esfuerzo del proceso que los 3 aquí hemos vivido, hemos pasado por esa lucha interna con nosotros mismos. En ese sentido, yo creo que es esta parte de romper con ciertos paradigmas. Muchas veces estamos condicionados a seguir una ruta ya conocida y yo creo que es importante estar en una agrupación, en un proceso terapéutico, digamos, algo que sea funcional para cada quien, que ayude a romper con esta parte de la adicción y en este proceso, pues generar nuevas rutas que nos van a digamos, de cierta manera dar felicidad, alegrías, más duraderas, por así decirlo, nos van a dar emociones más reales, porque muchas veces al estar bajo el influjo de cierta droga, de cierta sustancia, pues sí, es real, pasamos por esta parte de a nivel neuronal, experimentar la parte de la dopamina que nos genera cierta alegría, estados de ánimo eufóricos, pero esta dopamina, digamos que es de cierta manera, por así decirlo, forzada, e incluso aquí es donde se empieza a dar la parte del deterioro, en donde al yo meterle determinadas cantidades de sustancia a mi organismo y de esta manera producir ciertas cantidades de dopamina, serotonina, noradrenalina, pues mis neuronas mutan. Entonces, si antes la neurona o el canal neuronal era de tener, por poner un ejemplo, 2 bracitos para recibir esta dopamina, pues mutan. Entonces ahora mi neurona que estaba acostumbrada a recibir con 2 bracitos la dopamina, pues ahora tengo 6.
ahora requiero cantidades excesivas de esta sustancia que tenemos de manera natural, en el organismo. Y bueno, esta es la parte igual, creo, importante igual de este ciclo de la adicción, porque ya estoy acostumbrado o ya estoy condicionado a estas grandes cantidades de dopamina que cuando no las recibo o no las tengo en el día a día, pues empiezo a entrar en crisis, en ansiedad, me deprimo si es que no tengo estas cantidades. Entonces, el proceso de contemplación para mí ha sido esta parte de generar por mis recursos y por mis propias herramientas estas sustancias a nivel neuronal y a nivel emocional también, el generarme momentos más agradables. Por ahí lo veíamos en un video, por así decirlo, que no es tanto y lo mencionabas hace rato más bien tú en la junta, no es tanto el buscar la felicidad, sino el disfrutar los momentos alegres que tengo a lo largo de mi vida y aprender a vivir con ciertos momentos desagradables. Como tal, yo creo que eso es el proceso de la recuperación y en mi caso, pues digamos, así me ha ido como tal, ¿no? Como dicen por ahí a veces, así me ha ido en la feria y la verdad es que es un proceso doloroso, desgastante hasta cierto punto, pero que la recompensa es mucho más satisfactoria que lo que me puede dar el consumo. Yo creo que esa parte es con la que yo quisiera cerrar esta parte, mandar ese mensaje sobre todo a las personas que nos están escuchando, que a lo mejor puede que haya personas que estén en esta parte de todavía pelear entre si tengo un problema, no tengo un problema, o ya tengo el problema, ya lo vi y lo estoy atendiendo. Que realmente tengan esa parte de que el proceso va a ser así. No hay atajos, no hay caminos cortos, pero la recompensa es muy satisfactoria. Me quedo con eso, Charlie. Okay. Perfecto, yo concuerdo con parte de lo que mencionas. Ya me llené de nostalgia. Es que estaba leyendo algunos de los comentarios que hacían, entre ellos los de mi madre. Compártenos, por favor. Ella menciona, al igual que Nati Murillo, parte de su experiencia como familiares de una problemática, familiares de un alcohólico o un drogadicto. Dice, bueno, yo como mamá opino que como papás nos cegamos con nuestros hijos y pensamos que todos los chicos se drogan menos nuestros hijos. Me voy a saltar unos, ahorita me regreso con la secuencia. Dice Nati Murillo, somos los últimos en enterarnos y no aceptamos que nuestros hijos son alcohólicos, creemos que ellos no tienen problemas hasta que caen en el pozo. Hago énfasis en esos dos comentarios como respuesta a lo que tú preguntabas. Y creo que es parte de lo que creo que queda claro, que fue parte de lo que se explicaba hace un momento. No solo el alcohólico está en una etapa de negación o en una resistencia a creer que hay una problemática. En algún momento, como otro de los golpes terapéuticos que se suelen dar al dar una terapia confrontativa, lo hacía Roberto como una pregunta, ¿no? Ya lo decías tú, ¿dónde estaba yo, hipotéticamente yo como padre, dónde estaba yo que no me daba cuenta que mi hijo o mi hija o un familiar mío consumía? Porque muchas de las sustancias o algunas de ellas son muy escandalosas, el alcohol, la marihuana, y podemos hablar de unas menos graves o menos intensas, como lo es el tabaco. ¿Dónde estaba yo que no me di cuenta que mi hijo o mi familiar llegó alcoholizado, llegaba con los ojos rojos, lo mencionabas también? No es agradable de observar esta parte, y a lo que quiero llegar con lo que mencionaba Roberto es el decir, ¿por qué lo hacía forma de pregunta? Y lo dejo sobre la mesa también, ¿por qué nos duelen tanto los fracasos o los errores de nuestros hijos? Y la respuesta, para ser un poco más concreto, decía, pues porque nos hacen un reflejo de lo que yo he hecho como padre, o que nosotros hemos hecho como padres. Perdón si se rompió algo, porque de repente como que escucho Sí, y es que es duro, pero cierto. No se trata tampoco de que como familiar me deba conmiserar y decir es que sí es cierto, soy el peor de los padres o la peor de las madres,
ni mucho menos. Al final, lo mencionamos en sesiones pasadas, esto es multifactorial. No solamente es la labor que se hizo como padre, está la parte que influye como sociedad, la parte que influye como los valores, la parte que influye como el entorno, me refiero por ejemplo a la escuela, el trabajo, la resistencia que tiene la persona para tolerar el dolor, la frustración o la capacidad de frustrarse que tiene también, las relaciones que forma, el temperamento, me atrevería a decir el carácter, la personalidad misma de la persona, valga la redundancia. O sea, hay factores que influyen en que la persona pueda tener o no una adicción a una sustancia. Si bien es cierto, como lo comentaban, es que hay una especie, decías tú, Güero, una miopía del futuro, pues básicamente yo en los comentarios que hacían lo veo como una negación. O sea, mi mente, la frase no sé si es a la que te referías, hay un psicólogo que se llama Tomás Navarro, que dice, el cerebro tiene la función de mantenernos vivos, no felices. ¿Qué quiere, o cómo yo interpreto esta frase? Que si es necesario frustrarme un poco, mi cerebro va a buscar las rutas para que me sepa frustrar. Que si es necesario el darme placer para poder, porque necesito alegría, bueno, desde mi perspectiva sí necesito alegría para también mantenerme vivo, porque una vida sin alegría, una vida sin amor, no me quiero poner meloso, pero una vida sin ese tipo de emociones, pues también se vuelve vacía. No decía yo hace un momento, y lo confirmaste tú también, el proceso suele ser doloroso, sin embargo no es todo el tiempo. Una realidad es que hay momentos para todo, ¿no? Ahora puedo decirlo, lo veo de esta forma. Hay momentos en los que, pues no me dejarán mentir, el estar en una junta grupal no es del todo agradable todo el tiempo. De repente llegan unos rocazos y yo nada más me encuentro así como boxeador, ¿no? Queriendo esquivar y es incómodo. Sin embargo, después del dolor terapéutico que se llega a ejercer, el darme cuenta o esos insights que llego a tener, pues me permiten obtener una funcionalidad o mayor funcionalidad en otras áreas de mi vida. Me puede resultar incómodo, por ejemplo, el comentario que hacía, darme cuenta de que sí, cierto, me duele el error de mi hija, por ejemplo, porque me refleja la falta de recursos que he tenido para poder ser padre, no buen padre, estoy hablando de padre como tal, porque creo que algo de lo que yo puedo hacer injustamente para conmigo es etiquetarme en algo bueno o malo. Soy tan humano como cualquiera, tengo la capacidad de errar tanto como cualquiera, y sin embargo también tengo la capacidad de acertar. Yo lo mencionaba en alguna ocasión, en mi persona vive un ser capaz de destruir, sí es cierto. Sin embargo, también vive una persona o un ser capaz de construir, capaz de restaurar, capaz de amar. Así como tengo la capacidad de odiar, porque si bien también es cierto, por lo menos en mí, también tengo la capacidad de amar. No me quiero salir tanto del aspecto de la preparación, pero sí me parece importante mencionarlo, porque muchas veces me atrevería a decir de lo que tanto le teme el alcohólico o el drogadicto, o el que trata de dejar una conducta compulsiva. Está esa duda de, es que no sé si lo vaya a lograr. Mencionaba hace rato que el consumo funge un rol de lubricante social, etcétera, etcétera. Sin embargo, esas capacidades o esas habilidades que desarrollo o que expreso cuando estoy alcoholizado ya viven en mí. ¿Qué pasa? Es decir, por ejemplo, hablando de algo trivial, el baile, ¿no? No me atrevo a bailar y con alcohol sí. No soy muy buen bailarín, pero lo que pasa con el consumo es que me desinhibe o me quita, digamos, la vergüenza o minimiza la vergüenza, oculta la culpa, la pena, como le quieran llamar, y entonces me permito hacer. ¿Por qué el trabajo terapéutico posterior al consumo es a veces incómodo, doloroso? Porque es buscar dentro de mis escombros, por decirlo de alguna forma, y salir, hacer resaltar, por decirlo de alguna manera, el hecho de que esas capacidades siempre han vivido en mí. Hay quien, por ejemplo, podría decir, tiene un miedo a amar, a involucrarse en unas relaciones, muy probablemente me atrevería a decir, parte de alguna herida en la historia de la persona. O sea, les hacía una pregunta en una ocasión, ¿qué pasó la última vez que decidiste involucrarte o enamorarte, de que te lo permitiste? Y algunos respondían, me lastimaron. Y así mismo se respondían,
y ahora entiendo por qué me cuesta tanto trabajo involucrarme en relaciones actualmente, porque está la creencia, el sentimiento, la sensación de que me va a volver a pasar. Entonces, pues mejor me apendejo con el alcohol, con el consumo, con las sustancias, para no hacer contacto con esa parte que también es mía. Hay quien trata de convencerse de que pues es la peor persona, hay quien trata de convencerse de que no puede amar, de que no sabe amar, y se cantan amargamente las de Juan Gabriel u otros artistas, ¿no? Yo no nací para amar, nadie nació para mí, y se lo compran. Una postura que veo tanto en familiares como en pacientes de la clínica o familiares, sí, pacientes y familiares. Es normal que haya este proceso, esta etapa de negación ante el proceso. Y algo que mencionábamos desde la última sesión que se dio, es que una vez dándome cuenta, y esto es la preparación, una vez dándome cuenta de que la problemática está, es poner manos a la obra, es trabajar en conjunto y con quienes iban a trabajar. Se dice mucho aquí en la clínica, lo menciona Roberto, lo he escuchado decir, en lo que refiere al aspecto de las adicciones, y perdón por lo que voy a mencionar o lo que se pueda romper, lo que no sirve estorba. Si yo como familiar no estoy dispuesto a realmente apoyar a mi familiar, a mi paciente, no echándole porras, sino acompañándolo en este proceso, pues sería mejor hacerte un lado. Y lo digo con todo el respeto que se merecen las familias, con el cariño que también les tengo a algunas, o les tengo a las familias, en el sentido de, pues es que ayuda más el que no estorba, literal. Ha pasado que han pretendido intentar o intentan entrar familiares de pacientes, en otras ocasiones, alcoholizados, y dices, si tú eres el que le va a echar, lo peor es que, dejemos de lado que sea un amigo o alguien extra, a veces es el papá, a veces es el primo cercano, y quieren pretender llegar y decirle, tú déjate de drogar porque te hace daño, estando igual, o sea, es una incongruencia. Yo me atrevo a decir que es una falta de respeto para el trabajo que el paciente está haciendo aquí en la clínica. ¿Para quién es más difícil? No lo sé. No puedo decir si es más difícil para la familia o si es más difícil para el paciente. Yo, basado en eso, me permito, cuando me lo permiten también, mencionarles a las familias que cada quien se enfoque a lo suyo. Usted, por su parte, si me lo permite, enfóquese en atenderse usted, señora, señor, hermano, lo que sea. Él va a estar bien, él tiene sus 3 comidas, y no es comercial a propósito, ¿no? Tiene sus 3 comidas, tiene su cama, tiene su baño, tiene o sea, sus necesidades, las necesidades de él están cubiertas. Pregúntese mejor qué tan cubiertas están las suyas, y viceversa para con ellos. Es que me preocupa, hay uno que dice, es que tengo que ir a pagar al SAT, ¿no? O tengo que ir a sacar mi INE, o tengo que ir a votar. Preocúpate por lo que, por lo menos en este momento, es urgente atender, que eres tú. No estoy diciendo que tu familia, que tu trabajo, que tu vida no sea importante. Sin embargo, algunos pretenden salir, ¿cómo decirlo?, pseudo recuperados, con mucho entusiasmo. Yo no digo cuando me dicen, y de verdad voy a regresar, ¿no? Una parte de mí sí dice, ay, ajá, ¿no? Dicen que entre gitanos no nos podemos leer la mano, ¿no? Y creo lo que dicen. Sin embargo, también es muy cierto, es que algunos no han sido capaces o no han logrado por completo realmente concientizar la problemática que les aqueja. El impulso es muy rápido, lo decías hace un momento. El querer una recompensa inmediata es muchas veces el traidor de que yo reincida. Yo tengo concebida como la emoción más de riesgo para poder reincidir o para la reincidencia, no la tristeza, no el enojo, no la depresión, sino más bien la euforia. Es en el momento en el que tengo la energía suficiente para llevarme por la chela, al punto, a lo que sea. Es en la euforia, en el momento en el que me permito tomar demasiado apresuradas, con poca conciencia y por ende con poca disponibilidad o disposición, perdón, para hacerme responsable de las consecuencias. Entonces, una vez que yo me encuentro en la parte o en la etapa de la preparación, que ya me di cuenta de la problemática o me empiezo a dar cuenta de cuál es el problema que me aqueja, sí es importante y pertinente que todos los que estén dispuestos a apoyar se unan, por decirlo de alguna forma, y no es una especie de cátedra ni nada, sino es un punto de vista, el unirse, unificarse, para poder orientarse en conjunto. ¿Qué pasa cuando la familia se integra
pero el que está haciendo el codependiente, perdón, el facilitador, que generalmente tiene una codependencia, no se integra al tratamiento. Este también tiene una resistencia, pero impresionante. Es el que le lleva la sustancia, es el que no le pone límites, es el que rompe los límites, es el que se vuelve condescendiente, el que se vuelve facilitador, valga la redundancia, y al final dice, es que yo lo único que quería era ayudarlo. Sabías que el llevarle el consumo no era una forma de ayudarle, pero es que yo no quería verlo sufrir. Y se ha dicho en muchas ocasiones, lo voy a decir como es, si no hay inconveniente. No, adelante, Charlie. Se ha dicho que muchas de las veces, digo, también les pregunto a quienes nos ven, ¿no? Digo, pongan rápido, no estoy de acuerdo, espérate. Muchas veces este facilitador, al argumentar es que yo no lo quiero ver sufrir, de entrada está teniendo una postura sumamente narcisista o egoísta, narcisista para con la otra persona. Su intención es noble, o más bien la acción pudiese parecer ser noble, realmente pareciera que no quiere ver sufrir al otro, cuando lo que en realidad no quiere que pase es sufrir él. O sea, yo no quiero experimentar dolor por verlo doliéndose a mi familiar, por eso mejor le llevo el consumo. Es una forma de... ¿Sabotearlo? No necesariamente, bueno, sí, obviamente es un sabotaje, pero me refiero es de calmar el dolor, una anestesia momentánea. Claro. Te calma a ti y aparentemente me calma a mí, pero va a pasar 2, 3 horas, no sé cuánto tiempo, va a volver la ansiedad de la persona y otra vez va a volver el dolor a mí. E insisto, pudiese parecer que el que quiero ayudar es al otro, pero no, o sea, nada más estoy alargando su agonía, su dolor, etcétera. Dice Adriana García, el que no quiere sufrir es el que facilita. Generalmente, pero insisto, yo soy muy partidario de esa postura, es muy es que egoísta, no, es muy narcisista, o sea, es malévolo este cabrón o cabrona, porque es que yo no quiero que sufras, sufriría menos, y perdón por lo que voy a decir, pero sufriría menos si lo metieras a un proceso, si permitieras que pasara el proceso completo, porque muchas veces también este facilitador es el que dice, si es que ya lo veo bien, vamos a sacarlo, y dices, no, el tratamiento, de entrada quienes ponen el tiempo de tratamiento no son los líderes de una institución, sino son los que ponen la norma, los que estipularon la norma como tal. La norma de salud es 028 SSA 2 2009, que es la correspondiente al tratamiento de prevención, prevención de adicciones, algo así, ahorita lo recuerdo bien. El punto está en que esta norma está estipulada por psicólogos, psicoterapeutas, sociólogos, psiquiatras, o sea, vaya, profesionales enfocados a comprender la problemática del adicto. No es un familiar que dijo, ay, pues como que se me ocurrió un tiempo, a ver, dime un número, no, pues 2, 3, pues vamos a dejarlo en 3 meses, ¿no? No, tiene una razón de ser, y es básicamente, gracias, bueno, es la NOM 028 SSA, es 2009, esta es la 1999, es la anterior, se modifica en 2009, y es cuando precisamente se permite dar una atención basada en que inclusive sea el paciente el que esté resistente al tratamiento. Entonces, porque si le pregunto al alcohólico que está en actividad, ¿quieres dejar de drogarte? No, pues sí, ahorita, no, déjame acabo mi chela y voy contigo al grupo, ¿no? No, evidentemente va a haber una resistencia, pero insisto, a veces la resistencia no nada más es de él, sino el del que facilita. Porque si es que verlo internado y con lo que he escuchado de los grupos, pues no vaya a ser que me lo golpeen. Desafortunadamente es cierto, hay instituciones no están reguladas, no trabajan con alguien que vaya cerciorándose de que el tratamiento que se propone sea el que se le dé al paciente, y pues hay algunas irregularidades, ¿no? Y pues bueno, en ese sentido, pues lo único que se puede hacer de alguna forma es informarse con dónde voy a integrar a mi familiar. Aquí en la clínica se les hace la invitación muchas de las veces a que conozcan las instalaciones, a que conozcan al personal, a que conozcan la dinámica, las terapias y demás, para que no se dejen engañar por, ¿cómo dicen?, por el canto de las sirenas, Sí. Y que corroboren que es un tratamiento específico para tratar ese tipo de condiciones. Porque desafortunadamente, bueno, hay de todo, ¿no? No me quiero ya meter más en esa parte, pero sí es importante informarse de la decisión que se va a tomar.
al final están dejando a su familiar una vida, un familiar, en un lugar que si no me informo, pues es normal que estés con estrés o con ansiedad, pero si te informas antes, investigas, corroboras y demás, pues la probabilidad de tomar una decisión acertada es más alta. Tengo entendido también, y esto lo quiero hacer más manifiesto, que tú te has encargado también de dar asesoramiento a familiares para traer a pacientes aquí a la clínica, basado en el acompañamiento tanto para con la familia como con el paciente, ¿no? Es correcto. Ayudarles no sé si nos quieras comentar un poco al Con respecto. mucho gusto. Pues quienes nos dedicamos a la intervención en crisis, cuando la familia ya busca ayuda, la contemplación y la preparación o la determinación es el punto ideal en donde el adicto se encuentra vulnerable para que podamos amorosamente y respetuosamente nosotros llevarlo y trasladarlo siempre, siempre, siempre con la verdad al tratamiento que haya decidido la familia. Es muy importante que la familia esté 100% consciente de que el tratamiento es paulatino, no es de un día para otro, que es un proceso largo, depende de los años del consumo de la sustancia y que es el momento ideal cuando él puede darse cuenta que está teniendo afección, está afectando su vida, está afectando a su entorno, está afectando su futuro y es justamente cuando nosotros intervenimos y lo trasladamos al centro de rehabilitación. Puede ser ambulatorio, puede ser residencial y el proceso no termina ahí. Ahí justamente es cuando inicia el proceso de desintoxicación y sí o sí el tratamiento requiere, a partir de un minucioso diagnóstico, el que sí es ahora sí apto para un tratamiento psiquiátrico. ¿Por qué? Porque justamente Rodolfo nos comentaba de el sistema de recompensa. Cuando nosotros estamos generando hormonas de placer, estas hormonas pues nos motivan a comer, a dormir, a reproducirnos y también a consumir. Es por ello que el tratamiento psiquiátrico también va de la mano con el éxito en estas etapas, para que él pueda ir mirando más allá de la situación y de la problemática. Así es parte de la labor que se hace. Me atrevería a decir en ese sentido que hay un trabajo antes, durante y después, tanto con el paciente, el que padece de la adicción o del consumo, como con la familia, que es no es el mismo acompañamiento. Alcohólicos Anónimos ha brindado apoyo en los grupos Al-Anon, en los grupos Alaten, que son a jóvenes con dependencia de sustancias. Al-Anon es grupos de familiares de adictos o de alcohólicos, etcétera. Y bueno, ya hay una gran variedad de programas y de modelos con la misma base, que es dar información, orientación y sobre todo un acompañamiento profesional. Entonces, esto no termina realmente. La preparación y la determinación es una etapa, más bien la preparación o determinación es una etapa crucial, porque de no darse el paso siguiente, que en este caso puede ser tomar una terapia, tomar un tratamiento, ir a juntas o terapias grupales, etcétera, el retroceso puede ser muy rápido y hay quienes han pasado por situaciones en donde el adicto o el alcohólico, mientras está en crisis o está en la cruda, por decirlo de alguna forma, pide la ayuda. A veces hay quien se le prende el foquito y dice, necesito la ayuda, pero esos momentos, me atrevería a decir, duran muy poco a veces, y ya cuando la persona se siente otra vez repuesto, dice, no, ¿sabes qué? Como que yo no necesito para qué, tengo por qué escuchar esos locos, ¿no? Yo no tengo por qué ir a platicarle mi vida a un terapeuta para que me haga llorar o cosas por decirlo. Lo he escuchado y pues bueno, creencias al final, respetables, por supuesto. Sin embargo, pues a veces el costo es muy alto. Me gustaría ya ir cerrando, si están de acuerdo, para hacer las últimas menciones. Dice, bueno, ya había leído el de Gerardo Gerardo Gamboa Torres, dice, saludos desde New York. Un saludo a toda
pues, La Gran Manzana. a la Gran Manzana, a nuestros vecinos, muchas gracias y esperemos haya sido de utilidad la información. Dice, ya leí a mi madre, con su experiencia comentaba, a la cual agradezco, muchísimas gracias madre. Dice Manuel Cruz, el Manchitas, dice un abrazo tremendo, igualmente va de vuelta, muchísimas gracias Manuel, esperemos que te encuentres bien y disfrutando de la compañía de tus familiares. Ya había leído también el de Nati Murillo, muchísimas gracias también por la experiencia, el punto de vista. Dice Karen T. Macías, gracias por regalarnos su tiempo y sabiduría, forman muy bonito equipo, Dios siga bendiciendo sus vidas, saludos a todos. Muchísimas gracias Karen, de verdad, igualmente también para ti y los tuyos, gracias por lo del bonito equipo, me queda claro que nos vemos bien, no, lo digo con todo agradecimiento. Dice Susi Macuil, hola, buenas noches, muy interesante el tema, gracias por la información, excelente equipo de trabajo. Muchísimas gracias, de verdad, gracias por sus comentarios, gracias Susi. Dice Susi Ceci, dice Ceci García, buenas noches, son muy ciertos los comentarios y como madre al darse cuenta que yo contribuí con la situación actual de mi hijo no es nada grato y después de eso se dificulta el hecho de eso se dificulta, ay, espérame. Ahí está. Ahora me ayudas porque si no, sí. Con la zurda no soy muy bueno. Y como madre al darse cuenta de que yo contribuí a la situación actual de mi hijo, no es nada grato y después de eso se dificulta el hecho de dejar que asuma sus consecuencias. ¿Quién era? Ceci García. Ceci García, muchísimas gracias por tu comentario, gracias por pues la experiencia o el comentario que haces. Sí, estoy totalmente de acuerdo. Sin embargo, me atrevería a decir, pues es necesario. Aquí se dice, aquí y en muchos grupos suele decir, una vez que me doy cuenta, ya no me puedo regresar ¿cómo decirlo más sutilmente? Pues ya no me puedo hacer menso, ¿no? O ya no me puedo hacer ciego, ya no conviene que me haga ciego de la situación. Había una frase que escuché hace tiempo que decía, no hay peor ciego que el que no puede ver. ¿Cómo? Sí, que el que no ve. No hay peor ciego que el que no ve. Bueno, la frase tentativamente es, no hay peor ciego que el que no puede ver. Sí hay un peor ciego, es el que vio o alcanzó a ver la realidad y se volvió a tapar los ojos o volvió a cerrarlos. Eso es mucho más doloroso e insisto, no solo es el paciente el que requiere responsabilidad, y eso es que es a mí me da yo tengo esa palabra muy grabada y procuro grabármela aún más porque de lo contrario me llevo a la parte del victimismo o a la culpa. De nada sirve, sirve de poco o de muy poco realmente desde mi punto de vista el estar flagelándome y dando golpes de pecho diciendo es que si yo hubiera hecho, si hubiera dicho, si hubiera actuado a tiempo y demás. La realidad es que no se sabía, o muchas de las ocasiones no se sabía. Entonces, ¿qué sí se puede hacer? Asumir la responsabilidad que a cada quien le corresponde, es decir, a mi paciente por su parte, involucrarse en su tratamiento, permitirse apoyar, y a mí como familiar, pues estar en disposición no como obligación, sino como una aportación que yo puedo hacer para que la situación sea mejor. Si algo bien es cierto es que las estadísticas dan muchos números y muchas referencias, y una de ellas es que a veces el paciente es un medio para que la familia se acerque a un tratamiento. A veces, desafortunada o afortunadamente no lo sé, es el paciente el que dice, pues si quieres quédate tú, yo no quiero terapias, a mí no me interesan, y es la familia quien decide quedarse. Y son familiares que siguen viniendo a las terapias grupales, que se integraron al Samadhi, que toman terapias individuales y demás, y el paciente pues está tomando la decisión de pues, seguir consumiendo. No estoy diciendo de ninguna forma que se le deje hacer lo que quiera, sin embargo también desde mi punto de vista sí es conveniente preguntarse qué tanto puedo o qué tanto estoy dispuesto yo a dejar de vivir mi vida para intentar salvar la de alguien que no se quiere salvar. Sé que esa parte puede ser dolorosa, incómoda y hasta incómoda podría ser, sin embargo es contemplar cada quien su propio bienestar. En Alcohólicos se menciona como el tratamiento es egoísta y personal, no solo para el paciente, sino también para la familia.
nadie más va a contemplar mi bienestar, ni mi tranquilidad, ni mi paz o mi calma, sino yo, u otros podrían pretender hacerlo, pero solo yo sé cuáles son mis necesidades realmente. Entonces, espero pueda contribuir con algo a ese comentario. Muchísimas gracias, Ceci, pues gracias por el comentario. Dice Adriana García Hernández, el que no quiere sufrir es el que facilita, ya lo había leído, ya había hecho mi comentario también, muchas gracias, Adriana. Decía Pati Nieto, gracias por el tema, Charlie, tus invitados muy bien. Invitados, compañeros, colegas, por supuesto también, para mí es un placer estar acompañado de ustedes, lo digo de verdad, y pues esto da para más. Dice Mane Cuevas, mi hermana también, saludos hermana, un fuerte abrazo y beso hermana, te amo mucho, éxitos y bendiciones. Alejandro Cedeño Jiménez dice, gracias por compartir su conocimiento. Un fuerte abrazo, bendiciones y felicidades a todos allí en cabina. Muchísimas gracias, Alex. Nos vemos pronto. Y pues, miembro del grupo Samadhi, muchísimo gusto saber de ti. Y por último, dice Héctor Flores, gracias, Charlie, y a tus invitados por compartir su conocimiento. Son muy profesionales. Ojalá y los invite pronto. Saludos a Ricardo, que también aporta mucho. Sí, totalmente de acuerdo. Al final hay una frase muy de borrachera, si lo queremos ver así, estamos los que somos y somos los que estamos. No se le quita el mérito a nadie, no estoy hablando sino pues cada quien está donde tiene que estar y donde quiere estar, por supuesto. Entonces yo agradezco que hayan sido en esta noche mi colega Aide y mi colega también, muchas gracias, Charlie. Alfredo, y por supuesto de la compañía de todos ustedes. Si gustamos irnos despidiendo para ya darle cierre a esta parte. Muchísimas gracias nuevamente a todo el público que nos sintonizó el día de hoy en Radio Humanismo 4 y 5. Están cordialmente invitados a las sesiones del Grupo Samadhi. Ya se va a reanudar también lo que son las experiencias espirituales en la Hacienda, para que estén atentos cuando se publiquen en la página de Facebook. Y bueno, sigan compartiendo el conocimiento. ¿Se llevan tarea? Sí. La tarea es justamente ir observando en qué momentos de la adicción de mi familiar o personal he estado en esa contemplación, me regreso, doy un paso a la preparación, me informo o simplemente veo que no quiero avanzar. Y ser también muy honesto con uno mismo. Les agradezco a todos, la verdad es que disfruté mucho estar con Charlie, mi sensei. De grande quiero ser como él, por supuesto, y también compartir todo este conocimiento y esta transmisión con Rodolfo. Les agradezco muchísimo, que pasen una bonita noche. Hoy es Día de Reyes para los que tengan niños en casa. Disfrútenlo, atesoren, y bueno, como bien nos decía nuestro amado Robertote, infancia es destino. Así que muchísimas gracias. Por aquí los esperamos. Buenas noches. Muchas gracias, Aide, Charlie, por la oportunidad. Gracias a toda la audiencia, a todos los que nos acompañaron. Gracias a los que comentaron, gracias por sus aportaciones de igual manera. Agradecido igual con la clínica, con todo lo que involucra el Grupo Samadhi, todo lo que nos ha regalado. Y bueno, invitarlos, hacerles la invitación igual a que no se pierdan la siguiente transmisión. Invitarlos a que se suscriban en los canales de YouTube, por ahí ya lo mencionaba Aide, se van a retomar igual la parte de las experiencias. Yo creo que chamba hay todos los días. Igual, sí, muchas gracias, Charlie. La parte del libro, Historia y Evolución de los Grupos de Cuarto y Quinto Paso, por el maestro Robertote, fundador de la Clínica Humanista y del Grupo Samadhi. La verdad es que es un libro muy enriquecedor. Igual, los que ya están en programa, los que están en proceso, pues es un libro que nos va a hacer comprender un poquito más cómo se fue formando este movimiento y cuál es la idea inicial. Y bueno, agradecerles nuevamente la compañía, la amistad, el tiempo, a todos los que nos acompañaron, Charlie, y saludos y bendiciones para todos en sus casas. Gracias, güero, gracias, Aide. Últimos comentarios, Eduardo Cruz, CRZ. Saludos, Charlie, Aide y Rodo. Gracias por el tiempo y espacio de la reflexión y aprendizaje. Muchísimas gracias, Eduardo. Éxitos y bendiciones. Y para todos
vamos a tener un próspero y lleno de abundancia año 2022. Ceci García comenta, gran mensaje, muchas gracias, feliz noche de Reyes. Feliz noche a todos, muchísimas gracias Aide por el tiempo, la compañía, el espacio, muchísimas gracias Alfredo también, a todos los que se integraron a la transmisión, que compartieron, muchísimas gracias por el apoyo, ya se hicieron las invitaciones. Yo me despido, mi nombre es Carlos Sánchez, soy parte del equipo de la Clínica Humanista, ya verán la repetición el día de mañana y por supuesto también los números por si requieren información sobre un tratamiento de recuperación con respecto a las adicciones, lo que son conductas compulsivas, tratamientos residenciales, terapias individuales y externas y pues por supuesto dado por profesionales de la salud. La presente es una producción de Radio Humanismo 4 y 5, la expansión de la conciencia. Radio Humanismo 4 y 5, porque se puede vivir libre de adicciones.